Doctor Raed, su visión de todo esto. Bueno, yo creo realmente que este episodio verdaderamente conmovedor, un episodio sin precedentes en los anales de la historia institucional de la provincia, creo que amerita, digamos, un análisis muy profundo de la cuestión. O sea, yo creo que el grado de aceptación que pueda tener la justicia debe ser separado o desbrozado respecto al grado de aceptación que puede llegar a tener la institución policial. En este caso concreto yo observo azorado cómo paradójicamente en este caso se hubiera podido estrenar, ¿no es cierto?, toda la virtualidad que contiene el nuevo sistema procesal penal en la provincia, o sea, el sistema adversarial, porque si las pruebas genéticas que todavía se están realizando, en el caso Abigail, hubieran dado positiva, esta persona que ha resultado linchada, o sea, Guaymás, hubiera tenido, digamos, un juicio prácticamente sumarísimo y creo que no más de 90 días hubiese estado condenado en el contexto de una causa que se hubiera tramitado a través de este sistema adversarial. Entonces, verdaderamente creo que tenemos en esto que adentrarnos, digamos, en un análisis que en cierta forma ponga todas las variables y todos los elementos en juego en una suerte, digamos así, de valoración que nos permita sacar en esto conclusiones válidas, porque si esta persona hubiera sido eficazmente aprendido por quien lo debió haber aprendido desde un primer momento, que fue precisamente la policía, hubiera sido puesto a disposición de la justicia y la justicia hubiera brindado una respuesta expeditiva a partir del nuevo sistema procesal penal de la provincia, en la medida que las pruebas genéticas hubieran determinado que esta persona era el culpable. Por lo demás, en lo que hace, digamos, al accionar de la gente de esta manera, digamos, primitiva, prácticamente, ¿no es cierto?, prelegal, o sea, previa al Estado de Derecho, en una suerte de Estado natural, en donde en definitiva era, digamos, el vale todo y que cada uno en definitiva se baste por sí mismo, ¿no es cierto?, en un contexto de la justicia, de la réplica, de la justicia del ojo por ojo, diente por diente, de la ley del talión, que aparece allá en el siglo XVIII antes de Cristo en el Código de Hammurabi y es receptado posteriormente por la Biblia en el Deuteronomio. No debemos perder de vista eso también. O sea que, en definitiva, a esta gente, ¿cómo la podemos juzgar? Yo diría que no cabe la figura y seguramente la academia, ¿no es cierto?, va a salir a refutarme si es que digo que la gente que lo ha linchado a Guaymás ha actuado en una suerte de raptus o de un estado de ebullición emocional, en un estado de emoción violenta que altera el espíritu y que al alterar el espíritu actúa sobre las facultades intelectuales de la persona y altera fundamentalmente la síntesis de la conciencia y las funciones cognitivas y por ende le hace perder los frenos inhibitorios para llegar, digamos, a estos extremos. ¿Qué es lo que digo que debemos tratar? ¿Una cuestión de inimputabilidad ya? No estoy planteando. En todo caso, sería inimputabilidad si fuera alteración transitoria de conciencia. Yo estoy hablando de un atenuante que es de la emoción violenta, pero es una discusión a esta altura muy académica, muy técnica y por ende también muy bizantina que no resulta aplicable el caso. Lo que creo que deben hacer los gobernantes, conforme lo señalaba Naúd, es abrir urgente canales de participación y tratar de buscar de la manera lo más inmediata posible y por los medios lo más eficaces posible una reconciliación entre Estado y sociedad. Doctor, ¿qué dice usted? Mira, Germán, la verdad que esta situación, este triste hecho, deja a la sociedad al desnudo. ¿Y a quién le tiramos la pelota? ¿Y qué mensaje queda para la gente que, como dice el doctor Raed, decide aplicar la justicia por mano propia? ¿Qué presente, no? La ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente. ¿Y qué presente lo que dijo el doctor? Vivir en Estado de Derecho. Yo considero que esto es un retroceso tremendo, es un retraso hacia la evolución como sociedad. Manifiesta que la sociedad tucumana está muy para atrás, siempre le echamos la culpa a los jueces, a los políticos, a los legisladores, pero esta es la gente común, el pueblo que tanto decimos, el pueblo, sos vos, sos yo, el doctor Raed, son los técnicos, somos todos.
Es grave, Germán, es grave, es realmente grave. Fue muy grave el hecho delictuoso, la muerte de esta niña, tremenda, pero que ya tantas personas se hayan puesto de acuerdo para realizar un hecho tan macabro, es más de lo mismo. Es el ojo por el ojo y es el diente por el diente. La verdad que es gravísimo, ¿sabes por qué? La verdad me conmueve. No estoy para nada justificando ningún actuar, cada uno sabe, pero vivimos en un Estado de Derecho. Tenemos una Constitución y tenemos muchísimas leyes, la mayoría quebrantadas, pero vamos a lo básico. No encuentro justificativo. Más allá del dolor, por supuesto, ¿no? Más allá de la gravedad del hecho, creo que es lo peor que puede hacer un ser humano, abusar y matar a un niño. Es lo peor, es la peor manifestación de un ser humano. Pero ¿cómo se devuelve? Con esto también, con una manifestación de una turba, destrozando a una persona. Ahí ya no le podemos echar la culpa a la justicia y quejarnos con esa queja crónica que tenemos. Sabes que yo creo que esto nos tendría que servir para reflexionar y tengo miedo, temo de que el mensaje sea otro, de que el mensaje sea que están abiertas las puertas por la ineficacia de la justicia, por la ineficacia de la policía para hacer justicia por mano propia. Y ahí ya se nos viene una hecatombe. Voy a utilizar esa palabra, ya se nos viene una hecatombe. ¿Cómo proseguimos? ¿Cómo volvemos de esto? ¿Cómo se vuelve, Germán, de una situación así? Claro, planteando de nuevo la parte de la justificación o no. No, yo planteaba algún tipo de atenuación, atenuante, sí. Precisamente porque la gente actuó, ¿no es cierto?, diríamos que en una suerte de estado de emoción violenta colectiva. Seguramente la academia, ¿no es cierto?, me va a saltar al cuello y probablemente salga a refutar lo que yo digo. Pero evidentemente que en esto hubo, ¿no es cierto?, una suerte de inhibición, ¿no es cierto?, de la conciencia, se actuó, digamos, por otros estímulos, ¿no es cierto?, de manera que la función volitiva se vio totalmente anulada y se cayó en el automatismo salvaje del primitivismo. Totalmente. Y se llegó, lamentablemente, al resultado que se llegó. Lo que lamento más profundamente en esto de decir que había que buscar de alguna manera recuperar credibilidad, buscar la reconciliación de la justicia con la sociedad. Total. Y del Estado todo con la sociedad, es porque en este tipo de cuestión tan delicada, tan grave, de tanto estrépito foro y de tanto impacto público, iba a debutar un sistema procesal penal que, repito, si es que las pruebas genéticas eran positivas y daba precisamente con que Guaymán había sido el asesino de Abigail, esta persona hubiera resultado condenada en un plazo no mayor de 3 meses. Y bueno, en cierta forma, de esta manera, podríamos haber dicho en Tucumán, funciona el nuevo proceso penal en lo que a la agilidad se refiere, en lo que a la transparencia del procedimiento se refiere y fundamentalmente en lo que a la efectividad del procedimiento penal se refiere. Y lamentablemente no sucedió. Esta persona era una persona que tenía por delitos contra la propiedad nada más, ¿no es cierto?, cerca de 20 causas, 3 de las cuales estaban elevadas a juicio, y en su vida probablemente hubiera recibido una condena dentro de lo que era el sistema anterior, ¿no es cierto?, que era el sistema acusatorio. Hoy con el sistema adversarial, repito, si hubiera sido culpable, en 90 días probablemente hubiera estado condenado. Claro, a reclusión perpetua. Hay otro tema, doctor. Esta persona salió hace un tiempo con una fianza de 50.000 pesos. La pregunta es, usted o cualquiera de nosotros va a hacer un depósito en el banco por 11.000 pesos, ya le dicen, justificame el origen de los fondos. Si me permite, yo quiero hacer una aclaración. Creo que esta persona, perdón, y esto que voy a decir lo digo sin ningún tipo, digamos, de rigor instrumental, ¿no es cierto? Nunca he tenido un papel a la vista, nunca he tenido el expediente a mano, y lo que digo, lo digo, ¿no es cierto?, por una conjetura que yo hago. Esta persona fue liberada en el mes de julio y recién recupera la libertad en octubre, porque probablemente ya ha hecho el planteo de que para los medios de vida que él tenía y para su situación socioeconómica, la fianza que se le había fijado era demasiado elevada, era impagable, con eso se lo estaba privando de recuperar la libertad y finalmente terminó pidiendo, ¿no es cierto?, que directamente se le dé algún tipo de alternativa como una fianza personal. Por eso él estuvo
julio, agosto, septiembre y recién recuperó la libertad en octubre, precisamente porque no tuvo los 50.000 pesos para pagar la primitiva fianza real que se le había fijado en la causa. Doctor. Qué buena observación que hiciste, ¿no? Y qué buena pregunta que le hiciste al doctor, porque sí sería muy bueno rever el sistema de las fianzas. Y estamos en un laberinto legal, porque como dice el doctor Raed, se cercena con altas cuantías en las fianzas de carácter real, se cercena el derecho a la libertad de un imputado que tiene que estar probado de que no va a entorpecer la investigación, de que no va a tratar de huir de la justicia. Eso es muy difícil, Germán. Hay mucho índice delictual. El sistema tiene muchas fallas, hay mucho volumen. También los juzgados están tapados de expedientes. Yo creo que el análisis es más profundo, es más sincero. Tenemos que sincerarnos como sociedad. Tenemos que sincerarnos como sociedad. Si no, es como una máquina, como una picadora de carne, donde entran y donde salen los que juntan la plata para la fianza. Y como vos dijiste, ¿de dónde sale esa plata? ¿De dónde sale, Germán? Bueno, este último delito que se le imputaba a este sujeto era un delito excarcelable al 100%. O sea, era una tentativa de robo. Por ende, ha sido, ¿no es cierto?, excarcelado, habida cuenta de que se esperaron los 10 primeros días, ¿no es cierto?, de la instrucción penal preparatoria, se llegó a la conclusión que era un delito excarcelable, que no había pruebas que agrave la figura y que lo vuelva inescarcelable, se le dio la excarcelación y él no pudo recuperar la libertad de inmediato en virtud de la fianza. Pero aquí, que era una prisión, la que él iba a cumplir netamente procesal, con este nuevo sistema adversarial, en esos 10 días ya hubiera estado procesado con una medida cautelar por un plazo determinado y exiguo, que en este caso no supera los 90 días, y a los 90 días hubiera estado ya condenado. Lamentablemente, ¿no es cierto?, este hubiera sido un caso señero, un caso paradigmático para que debute el nuevo sistema adversarial y bueno, la cuestión o la situación terminó de la manera lamentable que terminó. Paradigmático definitivamente lo es y lo va a ser y va a dejar un estigma en la sociedad tucumana, definitivamente. Para terminar, para usted, ¿qué nivel de responsabilidad tiene la justicia en esto? No, en esto la justicia no tiene absolutamente ningún nivel de responsabilidad. Si a alguien se le puede achacar algún nivel de responsabilidad es a la policía, que no ha realizado, digamos, una búsqueda que, bueno, pudo haber sido un poco más eficiente y que en un lapso de 72 horas hubiera podido dar con el paradero de esta persona que fue localizada por la gente y no por la policía. ¿Cuántas causas tenía él? Bueno, tenía alrededor de 20 causas, todas delitos contra la propiedad. ¿Usted cree que con 20 causas una persona puede estar libre, doctor? Bueno, pero a ver, Germán, a ver. No es la culpa del chancho, sino del que le da de comer. No, si el sistema procesal da lugar a que esta persona esté preso con medidas cautelares, con prisiones preventivas y con 20 causas, nunca tuvo hasta el día de hoy una condena, ¿no es cierto?, en que lo sorprende la muerte de la manera en que lo sorprendió. Bueno, lo lamentable es que el sistema evidentemente no ha funcionado. Por eso digo yo que se da una situación paradojal. Hoy con el sistema adversarial no hubiéramos estado ante este escenario. Con una sola causa ya lo hubieran condenado y luego por reincidente no hubiera recuperado más la libertad. Pero la pregunta que le hago, doctor, es, con la cantidad de causas, la pregunta era esa, el Poder Judicial no tiene facultad para decir, che, esto no mirá. No se pena la peligrosidad como tal, porque el derecho penal es de acto y no de autor. Es de acto y no de autor. Entonces, vuelvo a repetir, por más peligroso que sea en este caso el delincuente, más allá de que los delitos que tenía esta persona no hablaban de una persona de alta peligrosidad, puesto que se trataban de delitos todos contra la propiedad. Nunca él había incurrido, ¿no es cierto?, en una conducta típica, en una conducta dolosa de la magnitud y gravedad, ¿no es cierto?, como ocurrió con Abigail. Doctor, ¿y sabe qué piensan esas 20 víctimas? Claro, te robó el celular, queda tranquilo que es leve. Bueno, a ver, te cuento una anécdota. Anoche en Piedra y Ernesto Padilla, una persona quiso arrebatar un celular. No pudo cumplir, ¿no es cierto?, con su cometido delictual, no llegó a arrebatarlo el celular. Fue víctima de un tremendo, pero de un tremendo linchamiento, todavía me duelen a mí los golpes que vi que le asestaban a esta persona directamente para matarlo.
cuando la policía consigue, ¿no es cierto?, en cierta forma desarmar lo que era precisamente esa horda, esa turba que lo quería directamente asesinar a este muchacho, lo lleva a la comisaría y se da con que la víctima no puso la denuncia y no se le pudo organizar causa. Claro. Ergo, recuperó automáticamente la libertad. Exactamente. Gracias, doctor. Le agradezco muchísimo. No, al contrario. Gracias, doctora. A vos, Germán. Señores, es todo por hoy. Nos encontramos la próxima semana. Gracias.